Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, vamos a ver el tema logaritmos. Es un nuevo tema que irrumpe bastante con lo que conocen, es diferente a lo que conocen y aunque no lo crean es una nueva operación matemática que ustedes creían que existía la suma, la resta, multiplicación, división, raíz, potencia. Bueno, también existe el logaritmo y es una operación. Así que hoy vamos a ver logaritmos. A continuación les muestro la definición de logaritmos y se las explico, ¿sí? La logaritmación, así como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la raíz y la potencia, es una operación entre dos números a y b, ¿sí? Llamados base y logaritmo respectivamente. Es decir, a la a la vamos a llamar siempre base y a la b la vamos a llamar logaritmando, ¿sí? La relación que existe entre a y b se define de la siguiente manera. ¿Vieron, por ejemplo, si uno tiene, no sé, si por ejemplo tenemos una potencia nosotros, ¿no? Yo tengo la operación de la potencia, es un número a elevado a otro número que uno lo puede llamar a, n, b, no importa las letras, ¿no? En donde en la potencia se vinculan el número a con el número n. El número a se llama base y el número n se llama exponente. ¿Sí? Que es lo que ustedes ya conocen. Bueno, el logaritmo, ¿sí? La logaritmación es otra operación, así como la potencia, pero se relaciona a la a que se llama base, pero a la b que se llama logaritmando. Pero en vez de estar a elevado a la n, se están relacionando de otra manera, como les voy a mostrar a continuación. De esta forma se relacionan, ¿sí? Ustedes miran, profe, ¿qué es esto? Bueno, vamos a leerlo de a poquito entre todos, ¿sí? O sea, van leyéndolo conmigo y lo van interpretando, ¿sí? Fíjense que al principio dice, logaritmo en base a de b es igual a c. Esta es la parte donde se está expresando cómo es que se opera con el logaritmo. Para empezar, así como para escribir una potencia uno pone el numerito a elevado al numerito n, no sé, 3 al cuadrado, y así se escribe para interpretar que es una potencia. Bueno, en el caso del logaritmo vamos a escribir la palabra log, ¿sí? Que significa logaritmo. La base se va a poner chiquitita al costado abajo del logaritmo y después la b, que sería nuestro logaritmando, se pone grande al lado, ¿sí? Entonces sería, por ejemplo, escribirlo así, logaritmo en base a de b. ¿Ven? La a está pequeñita al costado, que es la base, y la b más grande a la derecha siempre, siempre en ese orden. Y dice entonces, logaritmo en base a de b es igual a c. Claro, c quién sería, sería nuestro resultado, ¿sí? O sea, cuando yo hago logaritmo en base a de b, obtengo como resultado AC. Pero ¿cómo obtengo como resultado AC? Yo, por ejemplo, sé que en una potencia, cuando tengo el número base elevado al exponente, para resolverlo, tengo que hacer a la base por sí misma la cantidad de veces que me indica el exponente. En este caso, 2 por 2 por 2 y me daría 8. O sea, ya aprendimos la mecánica de cómo se resuelve una potencia. Bueno, ahora simplemente tienen que aprender la mecánica de cómo se resuelve un logaritmo, ¿sí? Y un logaritmo se resuelve como dice a continuación. Entonces, a la c es igual a b. Así se resuelve. O sea, tengo que agarrar a mi base a, la tengo que elevar a la c, así como las potencias, y mi resultado me tiene que dar la b. Si yo logro esto, estaría resolviendo mi logaritmo. No se preocupen que vamos a hacer un montón de ejemplos en este video, ¿sí? Voy a borrar para que quede todo limpito y continúo. Entonces tenemos que un logaritmo, fíjense cómo se dice, escúchenme decirlo, logaritmo en base a de b, logaritmo en base, el número de la base, en este caso en base a de b, o sea, del logaritmando, es igual a c, c sería nuestro resultado. Y esta doble flecha, no sé si se acuerdan del año pasado cuando lo vimos al lenguaje matemático, significa sí y solo sí. Entonces, logaritmo en base a de b es igual a c, sí y solo sí, a la c es igual a b. Es decir, se tiene que cumplir que la base elevado a ese número que tengo que descubrir me tiene que dar el logaritmando. Y acá hay un par de restricciones importantes en esta sección. Dice, a, es decir, la base, tiene que ser mayor a 0. Me está diciendo que la base a no puede ser negativa. Nunca vamos a ver un logaritmando que tenga una base negativa. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Así. No vamos a ver nunca esto. ¿Está bien? No, no se puede. La base siempre tiene que ser mayor a 0, tiene que ser positiva. Pero no solamente solo positiva, sino que también hay otra condición al lado. Acá dice y, recuerden que este simbolito es en matemática y, con a mayor a 0 y a distinto de 1. O sea que a tampoco puede valer 1, o sea que tampoco puedo tener el logaritmo en base 1 de un número. No, tampoco puedo tener esto, ¿sí?
Después les voy a explicar más en profundidad cuando veamos las propiedades por qué A no puede ser 1 y por qué tiene que ser mayor a 0. Eso lo vamos a ver en profundidad en otro momento, ¿sí? En las próximas clases. Ahora solamente quiero que sepan lo que es un logaritmo, qué significa y cómo se resuelve. Entonces ya vimos estas dos clasificaciones. Cuando tiene que ser A tiene que ser mayor a 0, entonces, por lo tanto no puede ser negativo, y A tiene que ser distinto de 1. Por lo tanto puede ser positivo, pero no puede ser justamente el 1. Puede ser cualquier valor positivo, fraccionario, decimal, con raíz, no importa, pero no tiene que ser 1. Ni tampoco puede valer 0, porque acá fíjense que dice que es mayor a 0, no dice mayor o igual. Si dijese mayor o igual, contaría que la base puede ser 0, pero no. Dice que es solamente mayor, así que tiene que ser positivos distintos de 1. Continuando con esto, entonces, tenemos otra y acá, matemática, así que dice, y hay otra condición, que b tiene que ser mayor a 0, es decir, la b, el logaritmando, este que está acá, también tiene que ser positivo, pero fíjense que a diferencia de la a puede valer 1, puede valer 1, puede valer 70, puede valer 1/3, puede valer raíz de 5, no importa, lo que no puede valer es solamente negativo y tampoco puede valer 0, porque tiene que ser mayor a 0. Así que si tuviéramos que hacer un ejemplo que no valdría es, por ejemplo, logaritmo en base a cualquier cosa de 0 no existe, no se puede. Tampoco se puede logaritmo en base a de un número negativo. Tampoco puedo poner un número negativo en el logaritmando, ¿está bien? El logaritmando tiene que ser siempre positivo distinto de 0. Ahora que ya vimos cuáles son las características de un logaritmo, cómo se resuelve, cuáles son sus partes, ¿sí? Y finalmente, cuáles son sus restricciones, porque esto de que A tiene que ser mayor a 0 distinto de 1 y B tiene que ser mayor a 0 es una restricción. Significa que tiene una forma de operar y no se le puede poner cualquier cosa, ¿sí? Entonces vamos a seguir explicando un poquito más el tema de los logaritmos, ya que existen dos tipos de logaritmos específicos que tienen otros nombres y se escriben de otras maneras. Existen dos tipos de logaritmos cuya notación es especial, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, puedo tener logaritmo en base 2 de 3. Bueno, ese es un logaritmo tradicional, está bien, cuyo valor de A es 2 y cuyo valor de B es 3. Está bien en el ejemplo que acabo de decir. Pero fíjense que podemos tener dos tipos de logaritmandos diferentes que son especiales. Uno es el logaritmo decimal. Ven que dicen existe otro tipo de logaritmo cuya notación es especial, por ejemplo, el decimal. El decimal es cuando tiene específicamente base 10, es decir, cuando la A, que es la base, vale 10. Ese se simboliza logaritmo en base 10 del logaritmando y puede escribirse de la forma más simplificada que es logaritmo del logaritmando. O sea, cuando nosotros tengamos un logaritmo, ¿sí?, que sea de base 10, lo vamos a llamar logaritmo decimal, porque tiene base 10, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo logaritmo en base 10 de 80, este logaritmo tiene base 10, entonces es un logaritmo decimal. Cualquier logaritmo que tenga otra base no va a ser decimal, ¿está bien? Por eso se llama decimal, porque viene de 10, ¿no? Y dicen que se simboliza el logaritmo en base 10 de b, como yo acabo de escribir este ejemplo, pero se puede escribir de forma simplificada de la forma esta. Y esta es la forma que usamos todo el universo, que ya conoce los logaritmos, utiliza esta manera, ¿sí? Que es la forma simplificada. En vez de poner logaritmo en base 10 de 80, pongo directamente logaritmo de 80, sin escribir el 10. Si yo a mi logaritmo no le escribo la base, significa que es de base 10. Así, directamente. ¿Vieron como la raíz cuadrada? Que si yo pongo raíz cúbica, le tengo que poner el 3 acá. Pero si yo pongo raíz de 4, yo no le estoy poniendo el índice. Y yo sé que el índice cuando no está significa que es 2. Entonces es raíz cuadrada de 2. Acá es lo mismo. Si yo pongo logaritmo de 1890 y no le estoy poniendo acá la base, significa que la base es un 10. Automáticamente, logaritmo en base que no aparece es base 10. Vamos a dejar entonces un ejemplo escrito acá, ¿sí? Ejemplo, vamos a dejar un ejemplo escrito, como dije recién, por ejemplo, logaritmo de 1000. No está escrita la base, ¿sí? Entonces es un logaritmo decimal, de base 10, cuya base no necesito escribir. Ahora vamos con el segundo caso. En el segundo caso dice que existe el tipo de logaritmo natural o neperiano. Bueno, así se llama, logaritmo natural o logaritmo neperiano. A mí me gusta decirle neperiano porque en realidad lo que pasó acá es que un matemático llamado Neper, que en realidad, bueno, se escribe Neper, pero se le dice Napier o algo así, no se le dice Neper. Bueno,
Este matemático Nepper fue el que inventó el logaritmo neperiano, pero con el tiempo no sé por qué se le cambió el nombre y le quedó natural. Así que van a ver que mucha gente le llama logaritmo neperiano, mucha gente le llama logaritmo natural. Yo lo llamo de las dos maneras, pero me gusta más llamarle neperiano en honor al matemático que lo hizo, ¿sí? Entonces, el logaritmo neperiano o natural es el que tiene la base e. ¿Se acuerdan del número e? Este número irracional, ¿sí? Que vale 2,71 y pico y pico y pico, y uno lo redondea en 2,71 porque tiene infinitos decimales. Bueno, ese número, que es e, es la base de nuestro logaritmo neperiano natural. Y se simboliza, dice, logaritmo de b. Claro, pasa lo mismo que con el logaritmo en base 10. Si ustedes escriben, por ejemplo, logaritmo neperiano o logaritmo natural, es decir, ln, acá se diferencia, ¿sí? Se diferencia que se escribe ln. Si ustedes ven que dice ln de un número, no va a tener escrita la base, ¿sí? No necesito ponerle que la base es e y después poner el número. No, con poner solamente logaritmo neperiano ln, automáticamente la persona que lo va a ver va a saber que estamos con la base e. Es automático. Entonces, por ejemplo, logaritmo neperiano de e, por ejemplo, ahí. ¿Qué significa esto? Que la e está ahí, la base, por ahí dando vuelta, pero no la escribo. Entonces, este sería un logaritmo neperiano o logaritmo natural, ¿sí? Entonces, ahí dejamos un ejemplo de cada uno de estos tipos de logaritmos especiales. Bueno, entonces vamos a marcar acá que los decimales y los naturales o neperianos ya los vimos, así que chic, chic, ya tenemos vistos los dos tipos de logaritmos especiales. Ahora lo que vamos a hacer es aprender cómo se resuelve un logaritmo. Vamos a ver diferentes ejemplos, ¿sí? Así podemos aprender a ver cómo lo resolvemos. Entonces, al logaritmo, en base a esta definición que me dice que el logaritmo en base a de b es igual a c, sí, solo si en la base a la tengo que elevar al número que desconozco para que me dé b, ¿sí? Así que vamos a la siguiente diapositiva y vamos a resolver un par de ejemplos.